La Paloma también envió algo. Profe, qué linda su taza. Muy buena. Es bacán. Oiga, profe, Yes. lo que había entendido yo era la planta, las 4 elevaciones y un perspectiva, ¿no? Dos perspectivas. Que es más o menos lo que la O sea, Paloma y la Ángela están haciendo. Hay que mirarlo desde dos lados distintos y hacer repetir el mismo ejercicio. yo hice uno nomás, pero estoy haciéndole la sombra. Ya, sí, también te falta la proyección de línea. El monstruo lo hiciste, sí, Bien. bueno, inventándolo desde cero ese monstruo. Es Ese que, PQD. ¿sabe qué? Mire, profe, tengo otros papeles con más dibujo, más forma, con cosas que sí tenía, pero no me gustaba cómo quedaban. No quedaban bien o a veces no quedaban en el papel o no. No sé, estuve leyendo harto con eso. Y como que dije, ah, ya, puedo que invente algo y. O no sé, po. Te sugeriría que no te salte el ejercicio de mirar el objeto y dibujarlo, porque dibujarlo en memoria es relativamente sencillo. Uno podría aplicar esos puntos de fuga ficticios y hacerlo, está bien. Pero este ejercicio está enlazado con, o sea, si ustedes resuelven bien esto, van a quedar bien parados para poder empezar a croquear, que es lo que vamos a hacer después del dibujo técnico. Eso se lo sugiero, chiquillos. Después les van a salir los croquis horribles, y por eso es que este ejercicio es como es. Esa sería una sugerencia importante. Hagan el mono, el monstruo, peguen cuestiones de verdad y sitúenlo en un lugar de verdad y dibújenlo de verdad, porque eso es lo que se hace en el croquis, a otra escala, ¿cierto? Dibujando espacio, no dibujando objetos, sino que dibujando espacio. Pero esa interpretación entre el ojo y la mano, ¿no? De dibujar, eso es lo complejo y eso es lo que requiere práctica únicamente, práctica. Dibujar desde la mente en el croquis no sirve para nada, chiquillo. Croquear mentalmente no sirve para nada. Lo que sirve es esa interpretación del ojo y la mano. Pero ya cuando entremos a los croquis, ahí voy a darle mucho a ese mismo discurso de el ojo y la mano es lo que importa. El cerebro no entra dentro de esta ecuación del croquis, solamente lo que el ojo alcanza a observar. Eso tenlo presente. La paloma, veamos un poco lo que la paloma mostró. Por mientras, a ver, voy a compartir la pantalla. Profe, quería decirle que en realidad en el dibujo original están las líneas, pero cuando lo edité para que se vea bien, se Uh -huh. borraron las líneas. Entonces lo dejé así. ¿Las líneas proyectadas te refieres? Claro, las que siguen. Ya, sí, 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 sí. Es que esa, mira, ahí se alcanza a ver una, ¿cierto? Como que la hayáis borrado, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Ya. Sí. ¿Cachai? Que como tenéis un volumen aquí, cuya cara coincide con esta cara acá, se va a generar una proyección de línea en la cual esta línea va a rematar en un punto en algún momento con esta y con esta. Entonces ahí tenía una triple coincidencia, ¿no? Se va a formar eso. Si uno proyecta esas líneas hasta incluso afuera del papel, ¿no? Hasta el momento de llegar a ese punto. Sería una triple línea que coincidiría en ese punto. No pido que hagáis un papel de ese tamaño que llegue a ese punto, pero sí de que se logre identificar precisamente que esta línea vendría a ser paralela con esta, y que la proyección, ¿no? Que la perspectiva hace de que esta cuestión se genere un punto de fuga en ello, y lo paralelo deja de ser paralelo. Incluso me atrevería a decir que quizá incluso estas líneas también podrían tener cierta proyección hacia el mismo punto, si es que están en el mismo eje, ¿no? Eh, Eso es la gracia del ejercicio. Cuando ustedes proyecten las líneas, ustedes van a observar cómo ese objeto se comporta, ¿no? Cómo se dibuja. Y la única manera que tengo yo de mostrarles eso es que ustedes lo hagan y se den cuenta. Mi labor como profe es empujarlo a que ustedes se encuentren con ese tipo de cosas. Porque eso después se repite un montón a la hora de dibujar. Después cuando entremos a los croquis y hablemos de los puntos de fuga y cómo hacer un buen croquis, es necesario que ustedes ya tengan esta comprensión. Con respecto al sombreado lo veo bien, yo creo que hubiera interpretado la sombra, si hubiese sido yo, quizá ese diagonal extra que tú creas no lo hubiera hecho con una diagonal extra, sino que hubiese intentado mantener esa misma paralelismo con las líneas existentes para dibujar esa sombra.
y así no te hubieran quedado como unas líneas raras, ¿cierto? No sé si te fijáis aquí que llegan y rematan como en una punta muy extraña y el dibujo hace que se comporte en esa línea de una forma extraña, ¿no? Se ve como incluso como una especie de efecto Moiré, esa cuestión de cuando tú como que colisionáis dos curvas, dos sets de curvas y las curvas empiezan como a generar una especie de pequeña distorsión al medio visual, ¿no? Yo creo que eso no apoyaría mucho al dibujo. No estamos buscando dibujar efectos Moiré. Así que en ese aspecto de la sombra yo me hubiera intentado llevar la perspectiva misma de los objetos y haber dibujado las líneas en ese mismo sentido. Eh, la decisión que tú tomas para poder dibujar la sombra del cilindro me parece correcta. Yo creo que eso que tú muestras aquí, esa manera de la sombra ir difuminándola mediante esa separación de líneas y rematando en punto hasta que desaparece, ¿cierto? Ese como degradado análogo que hace me parece súper correcto y me parece súper bien. Ahora, mirando un poco más el objeto, creo que tiene algunas imperfecciones desde esa posición de las líneas de proyección. Confía más en esas líneas de proyección porque, como te digo, te vas a ir dando cuenta que hay líneas que coinciden. Esta línea yo creo que va a coincidir en un punto con esta, y creo que con esta. Todas las que están en ese sentido van a coincidir en un punto. Y todas las que están en el otro sentido van a coincidir en otro punto. Y hacia abajo, todas van a coincidir en otro punto. Entonces, esas son las cuestiones que tienen que descubrir, básicamente. Descubrir. Y eso es solamente proyectando la línea y dándose cuenta de esa proyección de línea. Oh, parece que esta línea va hacia el mismo lugar que esta. Y esta también, y esta también, y esta también, y esta también. Entonces, ahí es cuando ahí es cuando el ejercicio ustedes realmente lo están realizando. Más que suponer de que, por ejemplo, esta pendiente, ¿cierto? De estas dos líneas que se proyectan hacia afuera son distintas a estas. Ahí te queda un dibujo con alguna anomalía. Eh, Revísalo bien. Dibuja las líneas proyectadas y reflexiona ante ellas. Chucha, parece que estas líneas de verdad no iban hacia otro punto distinto que el anterior, sino que rematan en el mismo. Y el dibujo va a quedarte infinitamente mejor. Infinitamente va a tener una forma que uno dice, ya, aquí está el objeto, ¿cierto? Aquí está la observación. Ese sería como mi comentario. Un poco que lo que me parece que ocurre aquí. Aquí la Ángela está generando esa búsqueda. Y eso es lo que me interesa de la línea de proyección, chiquillos. Eso es lo que yo creo que de eso se trata este trabajo. Entonces la Ángela está buscando, interpretando hacia dónde rematan esas líneas. La Ángela tiene un montón de errores aquí, ¿eh? No debo decir que está correcto. No puedo decir que está correcto. Sí, Pero hay una búsqueda. ¿Cachai? Me da la impresión de que, mira, aquí donde formáis esta nubarrón de líneas de interpretación para allá, esto debería ser un puro punto, ¿cierto? De alguna manera. De alguna manera, esta línea, con 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 esta línea de acá también, y con esta, da la impresión de que todas van a rematar en ese mismo punto, ¿no? Y una vez dibujado con el punto de fuga y hacia allá, un punto acá, otro punto acá y otro punto acá, no sé, de repente tú vas a descubrir una cuestión que se llama la perspectiva 3 puntos. Tal cual, tal cual. Con una perspectiva 3 puntos uno puede generar esa proyección de elementos tridimensionales y las caras que son paralelas entre sí rematan en ese mismo punto. De hecho, desde este mismo ejercicio yo te diría, googlea eso lo que te menciono, perspectiva 3 puntos. Ve la primera imagen que te va a salir de Google de la perspectiva 3 puntos y va a decir, ahí está la cuestión. Y eso es lo que me gusta de este ejercicio, porque hay una búsqueda de esa cuestión. Estáis viéndotelas con el encargo, estáis buscando desarrollar precisamente lo que ocurre dentro de esa cuestión, de esa manera de bidimensionalizar un objeto tridimensional de una forma tridimensional. Eso es lo enredado que estamos haciendo. Entonces, bien, en ese aspecto me parece una muy buena búsqueda. Creo que como tú logras valorizar las distintas líneas, las de proyección, que son las de dibujo, se ve de manera correcta. Tiene, por supuesto, esas aberraciones, ¿cierto? Esas distorsiones que es precisamente desde esa búsqueda que todavía no encontráis esos puntos. Pero una vez que lo encontré, ya el trabajo va a estar re bien, va a estar re bien. Así que me tranquiliza ver este trabajo. Súper bien. El José Valenzuela envía una foto de el ejercicio de la planta con las 4 elevaciones. Profe, Escucho. si la, o sea, si la elevación la hago así como a la par con la planta, o sea, hago la planta y la elevación hacia los lados, y la elevación la hago como al revés, o sea, como que Con la tengo que base. girar, sí, como a voltear para el otro lado, ¿estará bien?
Yo creo que estará bien, pero cuando uno las dibuja al revés, como tú dices, es más difícil establecer esa conexión visual con la planta. Sí, como que Sí, te perdí un poco. te perdí un poco. Yo no te recomendaría que lo hicieras al revés. Yo te recomendaría como lo haces aquí en este ejercicio acá, con la planta, con la base hacia afuera, porque así la relación es inmediata y uno puede leer que precisamente aquí él ubica re bien las elevaciones de las plantas, ¿cierto? Aquí se ve incluso el ejercicio de valorizar distinto las cosas que están más atrás está correctísimo. Yo en ese aspecto no tengo nada que decir. Precisamente por esa buena posición, esta cara es la cara que se ve en este lugar. Y como este cubo está más atrás, este cubo él lo dibuja con una valorización distinta. Este también, aquí también hay una cuestión de distancia, ¿no? Este cubo no está en el mismo eje que este, por lo tanto tiene una valorización distinta. Aquí mi pregunta es si existen 3 valorizaciones distintas en vez de 2, como para poder hablar de lo que está más atrás incluso. Pareciera ser de que sí, pareciera ser de que los elementos están utilizando 3 tipos de líneas distintos, en cuyo caso estaría re bien. Pero sí, Sí, mi hay profe, recomendación no se alcanza a notar, pero ¿cierto? sí, el 03 y el 05 son muy iguales. Sí, pasa. Y también Pero sí hay tres. la fotografía también nos ayuda mucho que digamos, o sea, no por tu fotografía, sino que la fotografía en sí, fotografiar un plano tiende a perder algunas de esas definiciones que son mínimas entre una y otra. Pero aún así debo decir que el trabajo está re bien. Es esto lo que se necesita que ustedes interpreten, desde la posición del monstruito al medio, ¿cierto? Cómo saber reconocer qué cara está en qué lado. No se aplica ninguna perspectiva, que eso es algo que tengo miedo de que alguien lo cometa, pero si alguien se equivoca en eso es porque precisamente está lidiando con el encargo, ¿cierto? No puede haber perspectiva en estas cosas, son elevaciones frontales. Si hay algo que es un cubo, por frente se ve un cuadrado, ¿no? Se ve como un cuadrado sin ninguna distorsión, no se ve ningún rombo, no se ve nada. Este ejercicio refleja eso. Entonces yo diría que esto está súper bien porque alcanza, se observa esa interpretación y esa manera de comprender la cara, o sea, el objeto desde distintos lados. Aquí me da la impresión de que esta línea no debería tener el mismo grosor que esta, ¿cierto? Porque está un poquito más atrás este cuadrado. Pero ahí ya podemos empezar a hablar de ese tipo de detalles, ¿cierto? De cómo valorizar realmente cada uno de los objetos. Em, También, súper satisfactorio este trabajo, creo que lo están entendiendo bien. Así que súper bien. Después de José mandó los objetos. Claro, aquí tenemos una cosa que me hubiera, que bueno que aparece porque recuerdan cuando yo les mencioné la perspectiva 3 puntos, que pueden googlear. Googleen esa cuestión. Aquí me da la impresión de que no existe ese punto de fuga, sino que está dibujándose desde el punto de vista isométrico. El ejercicio es que precisamente ustedes interpreten la cuestión con perspectiva. Entonces este ejercicio no estaría 100% correcto, puesto de que las líneas nunca, las de extensión, nunca rematarían en un punto de fuga específico o en 3 puntos de fuga específicos. Ahí yo diría que lo revises, porque no es lo mismo dibujar una cuestión axonométrica, la cual cada una de las líneas de proyección son exactamente paralelas y no se genera esa condición. Este es un tipo de dibujo que sirve mucho en la arquitectura, eso sí. El saber representar cosas mediante axonométrica, este es el ejercicio. Es ignorar los puntos fuga y las líneas de proyección, ¿cierto? Estos rayos proyectantes que se denominan, van paralelamente, funcionan, pero el ejercicio que se pide ahora es que ustedes lidien con la perspectiva, lidien con esos puntos de fuga. Entonces, por eso ahí es que yo digo que aquí faltaría algo. La aplicación de sombra me parece que está correcta. Ahí cacharon al tiro como el achurado. Y mucho de esto que ustedes están aplicando en el achurado es lo que después se va a ver en el croquis, de una manera un poquito más suelta, pero no de una manera, como les dije en la clase pasada, no al lote, nunca es al lote las cosas, ni en el croquis, por muy al lote que parezca, el croquis no es al lote. Pero eso, este trabajo no cuenta con las perspectivas, por lo tanto no estaría bien, pero aún así siendo una axonométrica, como axonométrica da la impresión de que se ve correcto, da la impresión. Veamos entonces el de Josefa aquí, Josefa Olivares. Sí, aquí la Josefa yo creo que, claro, ella es chistoso porque su planta es este monstruo, ¿no? Este monstruito que está aquí. Y como que cualquiera diría que pareciera que la planta vendría a ser esto. ¿Por qué? Porque esta planta se parece mucho a esta. No puedo interpretar bien si está bien realizado o no este ejercicio precisamente por eso. No sé si están bien ubicadas las caras. En rigor,
en rigor, cualquier cara es una planta y desde esa cara cualquiera podrían ser, digamos, las elevaciones de esa cara. No es una cosa de que los objetos puestos así y solo así significa que esa es su planta. La interpretación viene de parte de usted. El problema es que este dibujo no se logra entender si está bien trasladada esa imagen desde la planta hacia, digámoslo, el objeto. A eso yo le recomendaría a ella que aplique la valorización de líneas para poder hablar mejor de eso, ¿no? Eso yo creo que sería bueno y eso le podría servir. Me da la impresión de que ella, eso sí, las elevaciones les pone la base hacia afuera, en cuyo caso estaría bien, pero con una valorización de líneas podría saltar a la vista, como en el ejercicio pasado, como el que vimos, que realmente se ve lo que está más cerca con una línea más gruesa y lo que está más lejos con una línea más delgada. Entonces eso le recomendaría. Aplique valorización de líneas para ver si es que logra resaltar este objeto, ¿no? Si logra aparecer. Y si no logra aparecer 100%, pero su representación está correcta, nosotros vamos a utilizar la imagen tridimensional, ¿no? Los dos dibujos de perspectiva para poder comprender ese elemento y luego entrar a esta visión. Eh, Dibujar en planta y dibujar en elevaciones tiene esa complejidad, ¿no? De que es una interpretación, ¿no? Lo que yo hablaba de lo real convertido o proyectado en lo representado. Entonces, no muchas veces una planta te hace sentido sin ninguna información más. Eso ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayan progresando en la carrera. Hay edificios que tienen una forma y la planta pareciera ser otra, pero la planta es correcta. El edificio es así en esa instancia, ¿no? En ese corte horizontal. Pero así funciona. La planta en rigor necesita más inputs de información para ser comprendida en su totalidad. Por eso es que el arquitecto siempre hace un legajo de planos, ¿cierto? Hace el edificio dibujado desde la mayor cantidad de vistas posibles para precisamente que no se generen dudas. La planta no es capaz de informar absolutamente todo lo que el edificio representa. La elevación tampoco. Y el corte tampoco. Pero esa relación entre las distintas vistas da una comprensión holística mayor, ¿cierto? Del edificio. Y eso es algo que también me parece importante de mencionar. Así que valorización de línea en este caso y podría aparecer si es que está correcto o no esa interpretación que hacía la Josefa. El Itan dice que necesita compartir pantalla. Veámosla. ¿Está por ahí? Hola, ¿me escuchas o no? Te escucho. Ya. O sea, las puedo mandar, pero son como... Quería mandarlas todas. ¿Las mando o comparto pantalla? Como quieras. Ya voy a compartir, ya que estoy ahí. Bueno. Em, mm, mm, mm. ¿Ves la pantalla? Sí. Ya. ¿Qué vemos? ¿Qué onda? Ya. Es un objetito de madera. Sí, lo hice de madera. Bacán. Ya, esta es de el de las elevaciones. Este es el de la perspectiva, este igual. Y acá lo hice en el computador, esa en línea, y es igual. Eso más que nada. Ya. Sí, lo de las líneas, eso hazlo a mano. Tenéis que lidiar con estas cuestiones a mano. Es la única manera de poder como entenderlo más, porque hacerlo a computador es tan expreso y es tan rápido que uno se salta cuestiones al momento de dibujarla. Es una cuestión súper así de básico, ¿no? Tomarse el tiempo de dibujar una línea a mano te implica una reflexión extra que en el computador no pasa. Esa sería mi recomendación. Yo creo que con respecto al achurado se ve, digamos, de una manera correcta. Yo creo que en un croquis un achurado sí estaría súper bien. El hecho de que tú decidas que algunos achurados van a un lado y al otro, como todo desde la arquitectura, implica una decisión que tiene que ver con algo, ¿no? No es cambiar la inclinación de un achurado porque sí. Entonces, ahí es cuando me aparece cierto ruido dentro del achurado que tú dices. ¿Por qué él cambió la inclinación para allá? Si estamos hablando de elementos que están desde una cara, ¿no? O desde una vista, desde un eje, desde el eje X, por ejemplo, a lo mejor eso tiene un achurado, lo del eje Z tiene otro sentido y lo del eje Y tiene otro sentido.
A lo mejor eso podría ser una manera de definirlo. Aún así, el achurado también tiene la posibilidad de tener mayor distancia entre las líneas de achurado y generar cuerpos que tienen menos Sombra. sombra que otros. Entonces, aquí no sé si tú estás ahí todavía aplicando eso. Porque, claro, observando el objeto desde lejos o como desde las fotografías que tú tienes, las sombras no son iguales, no le llega la misma cantidad de luz al objeto mirado desde un lado que desde el otro, ¿no? Porque la ampolleta está ubicada en un lado. Entonces, y me da la impresión de que la sombra todavía está muy similar entre todas. Entonces, revisa esa cuestión, revisa si es que a lo mejor achurando menos algunas partes te puede quedar una sombra menos potente que otras partes y ahí puedes generar mayor contraste. ¿Como más separadas o usando otra? Puede ser más separada, puede ser con una línea más delgada, algunas y otras con líneas más gruesas, otras. Puede ser con incluso líneas punteadas, incluso lo que veíamos del cilindro del primer caso, ¿no? De cuestiones que se difuminan, líneas que se convierten en líneas punteadas. También, ahí es infinita la posibilidad. Y ese ejercicio de ahí yo creo que se ven algunas cuestiones con perspectiva, y ahí ten cuidado. La elevación, si tenemos una pirámide, ¿cierto? Una pirámide así, como las que tenéis, ahí la pirámide, y tú la veis desde acá, esa cuestión se va a ver como dos cuadrados, no se va a ver con una pendiente, el triángulo no se acerca, ¿cachai? Sino que se ve ¿Qué cosa? recto abajo. Por ejemplo, la elevación de arriba, ¿no? La primera parte de arriba, ¿Cuál este? ¿Cuál este? esa. No, la parte más arriba, las primeras dos líneas que se ven. Esas tienen una inclinación distinta que lo de abajo. Y yo interpretaría que esa cuestión es una superficie paralela, ¿o no? O sea, dibujé como así como en perspectiva porque por la forma del triángulo más que nada, po. La forma del triángulo visto de lado, ¿no? Como te digo yo, Sí, ese triángulo porque de lado se ve recto. De hecho, ahí está en la foto. La madera vista desde frente pierde esa cuestión diagonal, sino que se ve como un rectángulo. Eso es lo que tiene que aparecer en tus elevaciones. No puede haber ninguna aplicación de perspectiva en ello. Sí, desde arriba es un triángulo, pero desde el lado un rectángulo la cuestión. O dos rectángulos, si lo miráis de frente, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo digo, sí, todos sabemos que lo de abajo es un triángulo, para eso está la planta. La planta me informa eso. Pero lo que me informa las elevaciones no es que tiene una inclinación que es inexistente visto desde ese lado, sino que lo que me muestra es el ancho de ese rectángulo, o sea, de ese triángulo, ¿cierto? Me va a mostrar dos paralelas que me dicen, ya, ese triángulo que se ve en la planta de altura tiene esto y no tiene diagonales. Un poco como lo que pasa en tu elevación de abajo, que ahí se ve precisamente ese rectángulo, o sea, ese triángulo, esa pirámide, o sea, lo que sea, pero vista de lado realmente. Así que por eso observa bien los objetos. Tiene objetos que son súper complejos, creo yo. O sea, el dibujar sí. triángulos no es fácil, no es fácil. Pero sí, lo que pasa en la elevación 3 también, o sea, en la 2 y en la 3, las dos que están al medio, también se ven algunas diagonales que no deberían ser diagonales. Deberían ser precisamente líneas paralelas. ¿Cómo cuál? Eso ¿Como es lo que, esta? sí, sí, en rigor todas esas líneas deberían ser paralelas. Si estáis trabajando con elementos que son paralelos, que era la pedida, ¿no? Tú tienes cubos, cilindros, pirámide, cono y cuestiones así. Básicamente las formas que se señalaron son formas que tienen cierto paralelismo en las cuestiones, ¿cachai? Entonces, por eso es que en la elevación y en la planta no se ve con perspectiva, se ven cómo son desde arriba. Un cilindro desde arriba es un círculo nomás. No es nada más que un círculo. O por ejemplo, un cono. Visto desde el lado es un triángulo, no es un cono. No estoy hablando de la profundidad del cono, estoy hablando solamente de la imagen lateral del cono. Y eso proyecta un triángulo que no se le ve el circulito de abajo, sino que se le ve la línea recta de abajo y las líneas de las puntas del cono. Entonces, eso es lo que también ocurre en estas cuestiones. La base tuya, triangular, desde el lado es un rectángulo. Los triangulitos o los rombos que tú tienes ubicados sobre el elemento, desde el lado, son paralelos, son líneas rectas, se ven cuadrados o se ven rectángulos, dependiendo del ancho que tenga. Entonces, ahí es cuando te digo, revisa bien esa manera. Aquí yo digo que te falta harta pega en observar el elemento que tú tenés, tal cual le estás tomando fotos. Míralo desde el lado y tú decís, en realidad, esta cuestión desde el lado sí se ve solamente un rectángulo. No alcanzo a ver nada más que eso, no alcanzo a verle como una profundidad distinta por el hecho de ser triángulo. Seguramente sí, si tú lo miráis de cerca y es porque estáis aplicando la perspectiva. Pero este ejercicio habla de la abstracción de la perspectiva. Para tener una elevación y una planta correcta,
la perspectiva no existe. Eso sería como Ya. mi comentario. Entonces, aquí tengo que solucionar problemas, entonces. Sí. Ahí solucionaste. Pero acá no... El achurado te lo cuestiona un poco. Y esas líneas punteadas yo la haría con la mano para precisamente, como tú tienes un elemento que es súper raro, ¿no? Ese triángulo, en rigor, las puntas no van a llegar al mismo lado que las otras puntas de los objetos que están en el otro lado. O sea, mirando hacia el otro sentido, ¿cierto? Tú tienes una cara del rectángulo que va para allá y tú tienes otro elemento que va como para acá. Y ahí tenéis que buscar las líneas que son realmente paralelas. Quizás ese triángulo que está ahí, con la base hacia abajo, ¿cierto? El que está achurado a la mitad, quizá, según la manufactura de lo que hiciste de tu monstruo, lo hiciste paralelo a esta línea, ¿no? A la línea del triángulo grande de abajo con la base del triángulo chico de arriba. A lo mejor si es paralela, esas dos líneas van a rematar en un punto de fuga exacto. Y en esa proyección de líneas que te digo que haga a mano, te vayas a dar cuenta de esa cuestión. Si es que es paralela, si tú le aplicaste una inclinación distinta a esas dos cuestiones, no va a rematar en el mismo punto. Pero eso es lo que hay que ir experimentando, ir dándose cuenta. ¿Cuáles son las líneas que son paralelas? ¿Cuáles son las que coinciden? A mí me da la impresión de que las dos de la base del triángulo de abajo, esas sí van a coincidir sí o sí, porque son parte del mismo, porque son paralelas. Y como son paralelas con la perspectiva, agarran ese punto de fuga. Es chistoso porque en la planta hablamos de no pesquir la perspectiva y en este es pesca por favor las perspectivas. O sea, es una manera absolutamente distinta de observar el mismo objeto, una sin perspectiva y la otra con. Y esa es la complejidad del trabajo. Claro. Ya, Así que gracias. Dale, no hay problema, juega. Después de Ethan veo que... Espérenme, tengo que compartir pantalla también. A ver. Sí, pues Ethan tengo a Ignacia López. Espérame, compartir. Ya, la Ignacia López envía un dibujo que sí, aparece, digamos, unos 5 elementos, los pega de esta disposición, en la planta se entiende, y se ve también una valorización de línea. Es el momento también de recordarles que lo estricto que fuimos a la hora de dibujar la sombra proyectada en el papel tiene que aplicarse también en la manera de utilizar el tiralínea en este ejercicio. Esa manera de dibujar estrictamente con el tiralínea les va a perseguir el resto de la vida, se lo aseguro, como arquitecto. Bienvenido a eso. Es decisión de usted estar acá. Pero una vez que se agarra, da la impresión que como se ve aquí, el dibujo ya empieza a aparecer siempre de una manera un poco correcta, ¿no? Aquí yo vigilaría el dibujo de Josefa, ¿era cierto? Josefa, se me fue el nombre. Voy a verlo. De Ignacia, perdón. De Ignacia. Es precisamente ver cuáles son las líneas que son paralelas o cuáles no. Me da la impresión, si uno se pone así estricto, que hay líneas, como por ejemplo esta, que a lo mejor no tiene la misma pendiente que esta. Quizás debería ser igual de paralela que la que está acá. Porque si esto tuviese una pequeña inclinación, como pareciera que tiene acá, entonces esa inclinación se vería como una doble línea acá, porque se vería la línea de abajo del cuadrado y la línea de arriba. En el caso que lo que de arriba no sea un cubo perfecto. Entonces eso revisa. Si es que esta cuestión es un cubo o un paralelepípedo perfecto, ¿cierto? Aquí debería tener una línea absolutamente paralela que uno podría decir es tan paralela como esta, tan paralela como esta, como esta, como esta, como todas. Entonces eso sería revisión. A lo mejor es una distorsión de la cámara, quizá, porque aquí también se ve también una distorsión. Si es que esta cuestión, como les digo, no fuese un rectángulo perfecto y tuviese como una cara como un poquito más inclinada, en la planta lo diría. En la planta aparecería una doble línea, básicamente, que es la línea arriba y la línea abajo, que era lo que comentaba. Ella dibuja con, claro, este hexágono poliedro, ¿cierto? Y a mí me da la impresión de que faltan algunas líneas. Yo creo que si uno observa y proyectase esta línea de aquí hasta allá y busque la coincidencia, ¿cierto?, en ello, no sé si esta cara está bien dibujada aquí o allá, precisamente porque esto no lo veo. Y esto no lo veo porque esto, visto de elevación, debería tener 3 líneas, que serían la de esta cara, la de esta cara, la de esta cara y la de esta cara. Y aquí solamente veo 2 en un elemento que supongo que es el que comento. Entonces, no estaría completo acá, ni tampoco acá. Creo que aquí faltaría dibujar esas líneas. Y estas líneas, como están un poco más cerca, ¿no?, tendrían que tener una valorización mucho más gruesa que las líneas que están acá, porque están un poco más lejos. Se dan cuenta que ahí empieza como a agarrar una complejidad desde elementos súper sencillos. Aquí también se observa, digamos, este hexágono, ¿cierto?, con su forma tridimensional. Y creo que acá debería haber otra línea, ¿no? Si miramos un poquito más de lejos esto,
Aquí hay una línea extra y esa línea debería estar informada en la elevación, puesto que desde el lado esto no es un cubo, sino que acá hay dos caras, así que debería haber una línea aquí. Eso sería importante que lo revisase, ¿no? Cómo dibujar esa cuestión hexagonal, que es como, digamos, lo complejo que tiene este dibujo. Eh, y básicamente la respuesta es sumar esas líneas, ¿no? Y desde la proyección de esto, ¿no? Si la planta la dibujó en el mismo eje, ¿cierto? Entonces aquí hay que proyectar una línea y dibujar la línea acá, y dibujar la línea acá, etc. Aún así, me parece súper correcto ya que aparezca ya como un tratamiento con el tiralínea, ya están lidiando bien con eso. Hay algunos errores mínimos, ¿cierto? Como esta pequeña línea acá que se sale, pero esas son cuestiones que tienen que ir perfeccionando con el tiempo. Bien, gracias a la Ignacia, un buen trabajo también. El Felipe lo que dibuja, sí, aparece aquí algo que me da la impresión de que tiene un punto de fuga, ¿cierto? Porque aparece todo con esta proyección que era lo que yo les comentaba, ¿no? Empiezan ustedes a darse cuenta de que si hay líneas paralelas, sea en el cuerpo que sea, pareciera que todas convergen en un mismo punto. No me extrañaría para nada si esta cuestión se proyectase hasta el infinito y buscase ese punto y las líneas coincidieran en él. Quizás esta que está acá no coincidiría tanto porque aquí se ve que esta proyección no es paralela con esta. Entonces es un rectángulo que tiene otra forma, o sea, es un paralelepípedo que no es paralelepípedo, sino que es como romboidal o está mal dibujado. O está ubicado de una manera que no es paralela, en cuyo caso esta línea no debería ser paralela con esta. Entonces ahí reviso esa cuestión. Esa imperfección es algo que tiene que revisarse. Esa proyección de línea me parece toda correcta, así más o menos que se interpreta. Y acá hay algo que ocurre y que le sugeriría que googlease lo que mencionaba, perspectiva de 3 puntos, porque aquí lo que se está presentando es una perspectiva de un punto. Aquí nosotros observamos que todas las líneas que son las laterales, todas son paralelas, o aparentemente son paralelas. Entonces, paralelas, las que van hacia abajo son paralelas, y solamente las que van hacia atrás buscan un punto. Yo creo que en ese aspecto no estarías observando bien. Nosotros comúnmente, desde nuestra experiencia, desde nuestra relación con la realidad, nosotros no experimentamos las cosas con un punto de perspectiva, sino que lo experimentamos con 3, puesto que estamos en un lugar tridimensional, ¿cierto? Entonces, distinto es el dibujo si se aplica un punto de fuga acá y el cuerpo, digamos, tiende a achicarse allá y tiende a achicarse allá y tiende a achicarse hacia abajo, ¿cierto? Ahí agarraría algo más como lo que observamos en el primer ejercicio de esto, ¿no? La relación de la perspectiva de 3 puntos. Que revise eso, yo creo que porque ahí podría reinterpretar este dibujo, podría dibujarlo más como se observa, más que como una manera de interpretarlo. Porque nosotros a la larga es una interpretación igual, ¿no? Nosotros estamos trasladando este objeto tridimensional en un papel bidimensional, dibujándolo tridimensionalmente. Pero dibujémoslo tridimensionalmente. Entonces esa sería la invitación. El achurado se ve correcto, yo creo que podría informarse más desde las sombras de los elementos que se proyecta. Me da la impresión que todavía está un poco mecánico, ¿no? Desde el momento que aparece un dibujo con un solo punto de fuga y no 3, empieza a aparecer algo como que parece que está un poquito como más saliendo del cerebro que saliendo desde el ojo. Poniendo este objeto en el lugar y observando las sombras podría haber quedado con un dibujo con mucha mayor información de sombra. Entonces eso sería algo que sería interesante que lo revise igual. Siguiente. Ese fue el Felipe Mendoza. Después viene el Miguel Carrillo. Ahí está interesante esta cuestión, ¿cachai? Empieza a agarrar una forma. Yo creo que acá hay una especie de... se empieza a observar como un dominio precisamente de ubicar un elemento tridimensional en el papel, ¿no? Se ve soltura en ello. Yo creo que la chura es correcto. Yo me atrevería a pensar de que estas líneas que son paralelas, pero desde la interpretación no son puntos de fuga, así que no son paralelas. Me da la impresión de que rematarían en puntos precisamente súper encontrables, 1, 2 hacia arriba y 3 hacia el otro costado, ¿no? Me parece un buen ejercicio, Aquí hay una cuestión de que es re difícil dibujar las curvas. Hay que trabajar esa cuestión, hay que trabajarla porque así no nos puede quedar, pero sé que es difícil, te lo aseguro. Yo también he lidiado con esta cuestión, pero hay que practicar más de cómo hacer esa curva. Dibujar curvas con tiralíneas sin nada que te ayude como a generar esa curva es complejo. Yo buscaría manera, yo recortaría papelito y para poder sacar esa cuestión y después tal cual usar una regla curva. Busquen la manera de poder, la gente que tiene como ciertas curvas en el dibujo, vean la manera de cómo pueden llegar a esa curva de mejor manera. A lo mejor una sumatoria de puntos,
a lo mejor, como digo yo, una regla que ustedes crean para dibujar esa curva, etcétera. El segundo también va bien encaminado. Aquí se observa un dominio precisamente de lo que necesito que ustedes vean, desde esa interpretación de lo que ustedes están observando y lo ubican, ¿cierto? En el papel. Así que bien, me parece bien el ejercicio. Creo que claro, completándolo con sombra, quedaría re bien. No sé si es el mismo objeto aquí, este que está acá. Oh, claro, no, tiene una proyección distinta. Sí, pero aquí esta cara es la cara alta que se ve aquí. Aquí se ve mucho más alta que acá, pero seguramente es por el punto de fuga, que esto va como más directo hacia el ojo. Por la perspectiva que es diferente. Sí, po, sí. Ya bien, hay que revisar eso. Me da la impresión de que esto debería venir un poco más hacia el frente. A lo mejor esta línea no sé si está 100% correcta y conecta. Pero yo creo, no, sí se ve bien, se ve bien. No he dicho nada, no he dicho nada. Ya, remátalo y los de la... ¿Estas son las reglas que decía, no? ¿Cómo? ¿Estas son las reglas circulares? ¿Reglas circulares? O sea, hacer el círculo. Es que- Aquí tengo una. No, yo no. Y de hecho sería re difícil encontrar que en una librería te compren una regla para generar esa curva tan específica. Por eso digo que es complejo. Porque eso no es una esfera. Y tampoco es un huevo de un tamaño específico. O sea, es súper específica esa curva y esta curva no es la misma que esta. Precisamente por la perspectiva. Sí, comprendo lo complejo que puede ser eso. Y a la larga no podría castigarte si no podéis llegar a un mejor resultado que eso, porque es complejo, yo te lo aseguro. Es complejo dibujar curvas con tiradentes. Pero yo jugaría con eso. A lo mejor intentaría Profe, hacerme una regla con esa cuestión. Estoy viendo ¿Sí? si me alcanza. O sea, si ¿Cómo? alcanza. Que estoy viendo aquí. No sé si puede ver mi pantalla. A ver, No sé si la estáis compartiendo. a ver, ¿Estáis mostrando con la cámara? A ver, muestra o no. sí, es que si le coloco la imagen así se ve. Sí, se ve tu fondo. A ver, la subo mejor a. Ya sé que es la curva que vaya, o sea, la regla que vaya a mostrar, sí la he visto. Sería muy bacán que esa regla tuviese exactamente la curva que Es queréis que lo dibujar. tiene. Como que tiene muy exacta las curvas que Bacán. necesito. Entonces aplica eso, sí, pues. Sí, eso sería bueno. Sí, lo que yo pensaba honestamente era que uno cortase un cartón con esa curva e intentase después dibujarla en ella y probar, pero bueno, también pueden existir esas reglas con curvas específicas. Así que eso, bien el 3D, Miguel, así que dale nomás. Gracias. La Abigail, vemos su ejercicio y aquí, claro, hay una interpretación absolutamente paralela de los objetos. No sé si esta cuestión, qué es lo que vendría a ser el objeto que está atrás, porque pareciese ser un cubo que está como elevación, me da la impresión. Ahora, si que fuese una pirámide, por ejemplo, que va hacia el otro sentido, sería bueno informarlo mediante la planta y las elevaciones para poder comprender mejor esto. Pero aún así, ella está dibujándolo de manera paralela. Yo creo que el ejercicio y lo que se pide es la premisa es que sea proyección plana en perspectiva. Por lo tanto, aplicar perspectiva, así un punto que converge en todas las líneas proyectadas hacia atrás, hacia el lado de acá y hacia abajo, el objeto va a agarrar cierta tridimensionalidad, ¿no? Va a agarrar esa manera de que la perspectiva funciona en la manera nosotros de observar los elementos. Esto es una interpretación más isométrica o axonométrica del objeto, que es correcta, no para este ejercicio, pero es correcta. Así que reinterpreta esa cuestión. Y valorizando las líneas, aplicando sombra, te quedaría un buen trabajo. Al menos se ve buen dominio del tiralínea, así que eso lo tiene a favor. Sí, tiene la planta acá al lado. Era un cilindro esa cuestión. Es un cilindro largo. Cuesta dibujar los círculos, lo sé. Bueno que el cilindro desde el lado se vea como un rectángulo, eso es lo que importa. Sí, ahí me dice la Gael que era un cilindro. Sí, ahora lo veo en la planta. Claro, aquí no está bien dibujado ese cilindro, por supuesto que no. Aquí te estáis esquivando precisamente lidiar con lo que lidia el Miguel, ¿no? Con cómo dibujamos un círculo en perspectiva. Eso es complejo, pero lidien con eso. Si esa es la única manera es una manera que ustedes tienen para investigar, es véanse dibujando un círculo con perspectiva y vean lo complejo que es, básicamente. Pero todo funciona en base a las líneas de proyección, ¿cierto? Así que ese cilindro no está completo. Aquí está un cilindro dibujado como aleación cuando estamos hablando de un efecto tridimensional. Así que corrige eso. Gracias a ti, Abigail. Después de eso tenemos a el Martín Villar, el cual envía también su elevación. Me da la impresión de que se ve correcto, de primera. Después habría que, desde una visión más acuciosa, si es que todos los elementos están dibujados. Aquí observo de que hay un rectangulito aquí, ¿cierto? Un paralelepípedo que está pegado. Y ese se observa aquí. O sea,
este ancho tiene este alto, ¿cierto? Eso me informa desde la planta a las elevaciones. Pero sin embargo, aquí no aparece. Y eso me parece extraño, porque este rectangulito, este paralelepípedo, llega hasta acá, no llega hasta acá. Entonces aquí debería existir otra línea. Y es más, como yo ya sé que esta cuestión tiene un alto, que es desde esta base hasta allá, esto debería también dibujado acá. Entonces aquí en rigor le falta una línea doble, ¿cierto? Una que va desde aquí y allá para poder aparecer eso. Sumado a una buena valorización de línea y saber mostrar con una línea un poco más gruesa las cosas que están más cerca, podría aparecer mejor. Desde esa duda que me genera con este rectángulo es que yo ya le diría que revise el resto de las cosas. ¿Por qué? Aquí, bueno, ya, no quería seguir revisando, pero pareciera ser de que esta línea no es paralela con esta y no es paralela con esta. Eso no puede pasar. Aquí este cubo está, según la elevación, ubicado más cerca de este extremo, ¿cierto? Que de lo que ocurre al medio. Pero aquí en la planta está más al medio. Entonces estamos dibujando dos elementos distintos y hay que dibujar solo uno. Aquí de nuevo veo que este elemento tiene una altura que llega hasta acá, pero sin embargo en la elevación pareciese ser que cambió absolutamente y no tiene este mismo ancho que lo señala la planta, sino que es mucho más delgado, y no tiene esta altura que señala esta elevación, sino que es mucho más alto. Los errores de las plantas y las elevaciones son súper acusetes, en eso tengan seguro, y por eso depende mucho que para que ustedes hagan este ejercicio de la manera más correcta, es que observen el monstruo que hicieron, ¿sí? Obsérvelo desde los distintos lados y se van a dar cuenta precisamente de que esta línea no es básicamente esta, porque no está acá. Ahora me da la impresión de que incluso ahora puede ser de que esté bien dibujado, pero parece que está en la elevación invertida. No sé, ahí Sí, ya profe, revisa la es cuestión. eso, me equivoqué Sí. en el orden. Una ubica en el otro lado. Claro. Sí, aún así me da la impresión de que el error que digo, el de este cubito que está acá, que en la planta está más hacia el medio, eso sí sería considerado un error. Revisa esa cuestión bien. Eso, y aplica valorización y te va a quedar mejor el dibujo. Bien, profe. Después, veamos el 3D que enviaste, esa interpretación. Sí, me parece correcta, me parece como mucho más mirado de frente, ¿cierto? Mirado de frente y como mirado de lejos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando Es como ustedes un toman una punto foto, como desde frente y como mirándolo hacia arriba. mirándolo hacia arriba. Sí, 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 hay alguna pequeña inclinación probablemente en estas líneas, seguramente. Habría que ver, claro, tirado casi al infinito, pero no al infinito, estas líneas podrían rematar en un punto y tendrían como esa como mirada hacia arriba. Pero lo que te quería decir era, no sé si se han dado cuenta cuando ustedes agarran una cámara fotográfica y fotografían algo, pero desde muy cerca, las cosas como que tienden a tener como una perspectiva mayor, que puede ser una especie de distorsión del lente de la cámara, pero también es una distorsión que nosotros tenemos desde nuestros propios ojos, en otra proporción, ¿no? En otro ángulo. Si nosotros vemos las cosas desde cerca, como que vemos mucho más potentes las líneas que son las paralelas y los puntos de fuga. Pero en cambio, cuando nosotros tomamos una foto al mismo objeto con la cámara, pero con un zoom y nos ponemos muy lejos de ese objeto pareciese ser de que esa proyección, ese ángulo que se generan en los objetos, los puntos de fuga, empieza a ser como más abierto, ¿no? Empieza a verse como más plano. Y me da la impresión de que este dibujo se ve como eso. Es como si alguien hubiese tomado una foto de este elemento, pero mostrado desde mucho más lejos. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero es interesante observar precisamente que desde el punto focal que nosotros estamos observando un objeto, ¿cierto? Desde esa relación y desde el zoom, comillas, que hagamos de ello, ¿no? Desde dibujar algo que está lejos, como que tiende a dibujar las cosas como más abierto. De hecho, hay una foto re chistosa, así como cómo subir una foto correcta al Instagram. Como no te tomes la foto desde tan cerca porque haces que te veas como mucho más exagerado en las facciones. Es esa misma cuestión. Cuando tú te toman una foto con un tele, ¿no? Que son esos zoom, ¿no? Que se les ponen a la cámara que te permiten agarrar largas visiones. La forma de tu cara en tu foto toma una forma distinta. De hecho, algún día voy a buscar esa cuestión porque era re interesante, más que lo vanidoso del ejercicio en sí, como subirse una foto a su Instagram. Lo que habla es una cuestión súper cierta. Mirar las cosas desde lejos, pero con un zoom, no es lo mismo que mirar las cosas desde encima, precisamente por esa exageración que se generan en nuestros puntos de vista, ¿no? en ese enfoque. Ahora lo que yo digo en eso es que a lo mejor podría este ejercicio como buscar exagerar más eso. Me da la impresión de que los puntos de fuga están tan lejos de que costaría, digamos, saber si es que realmente estamos aplicando correctamente cada una de esas líneas, de que si esto realmente va a rematar allá.
Ahora, yo para revisar esto es súper fácil, porque yo pongo el dibujo súper chico y dibujo una línea en Illustrator y veo si coinciden, y si veo si coinciden les va a caer bien. Pero para que sea más fácil para ti es como intentar hacer que los puntos de fuga estén más cerca, entre comillas, del objeto, para poder verlo realmente tridimensionalmente. No digo que no esté tridimensional, insisto, esto es un objeto mirado desde lejos con un zoom. Pero necesitamos, creo yo, el ejercicio de realmente que ubiquen la cuestión en su escritorio, o en su mesa, o en su comedor, o arriba en la lavadora, o en la mesa de la terraza, y se paren al frente de él, ¿no? Y observar eso desde esa distancia te implica de que las perspectivas funcionan de una manera distinta. Así que eso sería como mi comentario acá. El Miguel Carrillo envía ese dibujo. Sí, yo creo que la valorización de líneas sería bueno, y también si es que realmente, insisto, el objeto si está construido, podríamos entender más cosas. Creo que el cubo aquí, la pirámide que se atrás, ese triángulo se ve correcto. Creo que esta elevación de acá también se ve correcta también. No, Enrico, no tengo nada más, ningún comentario más que mejorar el trazado al tiralínea y como digo, también valorizar mejor las líneas para poder dibujar las cosas que están un poco más cerca con un grosor distinto. Este rectángulo se ve tan grande y como está valorizado de la misma forma con esta, tiene como un peso mayor, pero sin embargo, según nuestra planta, esa cuestión está más retraída y esto está más cerca. Entonces, esa diferencia entre lo que está más cerca, más grueso, y lo que está más lejos es más delgado, les va a servir en el dibujo técnico y les va a servir en el croquis. O sea, es para las dos cuestiones. Así que valoricen las líneas desde ya. Eso se lo recomiendo al toque. Fuera de eso se ve correcto todo. Sí, me parece ese cilindro remata más o menos este mismo eje según esto, y aquí esto se ve en esta manera, ¿no? En esta elevación. Se ve todo bien, se ve todo bien. La valorización de línea haría que este dibujo se viese mejor aún. Después de Miguel Carrillo tenemos a la Constanza González, la cual envía también plantas y elevaciones. Dibujar curvas, dibujar círculos es difícil, estoy seguro de ello. Tenéis que mejorar eso. Lo mismo de estricto que somos para dibujar las líneas, la regla tiene que ser visto de alguna manera en los círculos. Así que hay que practicar esa cuestión. Busca una regla, o busca un compás, o busca no sé, una moneda, cualquier cuestión, un círculo de una tapa, no sé, cualquier cosa. Algo que te permita llegar a una mejor manera de dibujar ese círculo. Y requiere práctica igual. O sea, si ustedes ya se han dado cuenta, están lidiando con tiralíneas, si dejan el tiralíneas puesto en el papel mucho rato, se genera ese goterón. Y ahí me da la impresión de que es un círculo que se dibujó mucho más lento que lo que se dibujó el resto de los objetos que son rectos, porque precisamente eso se puede hacer un poco más rápido, ¿cierto? Pero eso es algo que requiero que practiques, requiero que tú sigas lidiando con círculos. Entonces, que te quede mejor que esto. Aún así, me da la impresión de que la elevación y cada uno de los objetos que se ve entre la relación y las plantas y la ubicación de las plantas parecieran ser correctos. No le veo mayor problema. Ahora uno podría después empezar a revisar mediante líneas si es que las líneas coinciden. Y me da la impresión de que sí coinciden. Acá hay una diferencia de altura mínima que me parece re interesante, precisamente porque genera esta manera de verlo desde el otro lado. Así que no, me parece bien. Creo que está todo como corresponde, ¿no? Creo que sí. O no sé, desde esa diferencia. No sé, estos dos elementos están pegados y tienen el mismo tamaño. Ya, entonces por eso se ven así. Ya, no sé, me da la impresión de que se ve bien. No sé si esta línea está 100% paralela a esta y perpendicular a esta o a esta, pero es una cosa que a lo mejor es una aberración propia de la posición de la cámara, en cuyo caso tendrías que mejorar eso. Y la fotografía, ojalá que sin sombra encima, que sean tomadas de la manera más pulcra posible. Como arquitectos debemos ser pulcros en nuestro trabajo. Así que esa sería mi recomendación, pero será un buen trabajo, a lidiar con esos círculos. Después de la Constanza, viene la Camila Gangas. Sí, objeto que se ve desde lo que yo menciono, desde esos tres puntos, ¿no? Acá da la impresión que yo les mencionaba un punto hacia un lado, eje X, eje Y, y aquí el punto siguiente va hacia arriba en vez de hacia abajo. Un poco lo que hablábamos en el caso cuando yo, que me decía, claro, el chiquillo que le decía que era una imagen muy desde lejos, pero con zoom. Claro, el tercer punto va hacia arriba en vez de hacia abajo, y esa cuestión también puede pasar. Claro, uno puede dibujar la cuestión como vista desde arriba, o la cuestión uno desde arriba del objeto, y observen esa cuestión. Es súper básico lo que digo, pero
pero es obvio, y lo obvio es lo que nosotros tenemos que ser expertos en esa cuestión. O sea, sabemos de que lo de las cuestiones cuando uno las mira generan perspectiva, lo sabemos toda la vida, o sea, todos nacimos básicamente mirando cosas, pero de esa cuestión obvia es lo que ustedes tienen que volverse expertos, ¿no? Esa posición del punto Z, en el eje Z, ¿cierto? El punto de fuga hacia arriba, significa de que el objeto está siendo mirado hacia arriba. Y me parece una buena decisión, no digo que no. Pero es algo que ustedes, desde el punto de vista de observar los monstruos que ustedes crearon, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la posición del objeto. No están dibujando desde la mente, sino que están dibujando desde ese objeto que tienen ahí al lado y lo están mirando. Y les puede ayudar precisamente, que es algo que le podría ayudar a la Camila acá, en las sombras, ¿no? Me da la impresión de que las sombras podrían estar mejor, creo que si el objeto se observa mejor, ¿no? Y si se ubica la ampolleta como generando alto contraste, la sombra podría informarnos aún más. Me da la impresión de que los puntos de fuga están correctos, me da la impresión. Creo que rematan en puntos en el eje X y en el eje Y me parecen bien, en el eje Z incluso también. Ese cilindro arriba, la curva, sé que es difícil, A cualquiera que diga que dibuje curva, sé que es difícil. Sé, pero de verdad, con mi lo más en buena que les puedo decir es lidien con eso. Resuelvan esa cuestión. No hay una manera correcta que yo pueda decirle, sino las curvas cuando está así se dibuja así. Por supuesto que existen herramientas tales como el compás o la regla con circulito, o incluso las monedas, o uno puede como amarrar el lápiz a la mesa poniendo un clavito y poder dibujar la cuestión con esa curva, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras, pero lidien con eso. Si yo no puedo ayudarlos más que someterlos a que resuelvan ese caso. Por supuesto que si alguien lo quiere dibujar muchas veces y después tiene muchos dibujos de distintas curvas y después me lo quiere enviar para ver cómo quedó, si es que va avanzando, ningún problema. Ahí yo lo puedo ayudar como para ayudar a decidir. ¿Alguien activó su micrófono por ahí, no? Sí, yo, Camila. Dale. ¿La curva entonces estaría correcta o no? Porque yo igual eso lo hice con regla. O Me sea, da la con impresión de que regla curva. pero creo que no 100%. O sea, mira, creo que esta parte, si dividimos la curva en dos, creo que esto tiene una pendiente distinta que esta. Creo. Y me da la impresión de que debería ser absolutamente paralela. Eso sería como mi comentario. Son cuestiones que saltan a la vista. Es que es muy difícil. O sea, podríamos agarrar esta cuestión, imprimirla y empezar a medirla y seccionar esta cuestión y verla en paralelo, ¿no? Yo creo que si lográis hacer una curva que tenga esa altura, porque creo que la altura es correcta, ¿no? O sea, que la guatita de la curva llega hasta ese punto y no más arriba, yo creo que está correcto. Pero creo que si dividimos esta curva en la mitad, debería tener esa misma pendiente y esa misma forma la curva hacia el otro lado. Y es ahí lo complejo, Pero eso. Porque es un cilindro, ¿cierto? Sí. Ya, sí, entonces sí. Pues si no fuese un cilindro, entonces dije puro láser. Pero sí, eso sería como más o menos mi comentario. Aún así se ve bien. Después de eso, ¿el Miguel envió la foto, la regla? Sí, esa regla la he visto un par de veces y sí, no cacho mayor magia. Quizás uno puede sacar cualquier curva posible desde ahí, sería interesante. Revisen eso. Como arquitectos nunca van a dejar de dibujar, chiquillos. Nunca van a dejar de dibujar. Siempre van a estar boceteando, siempre van a estar croqueando, siempre van a estar investigando formas. Aunque estén en la época del año que en su carrera, que estén meta BIM, ¿cierto? Que estén meta trabajando en el computador y no puedan pararse de dibujar elementos tridimensionales en un programa, incluso ahí van a estar dibujando. Esa cuestión les va a perseguir el resto de la vida. La croquera es casi su nueva Biblia, chiquillos. Ahí es donde ustedes van anotando cada una de las cositas y van dibujando cada una de las ideas que tienen. Así que, dicho eso, si se hacen desde ya un set de reglas para poder tener, o un set de tiralíneas, o busquen la marca de lápiz que más les interesa o más les gusta, o la que se siente más cómodo, dense ese tiempo, porque, como les digo, dibujar nunca van a dejar de hacerlo, y van a dibujar de distintas maneras, si es la gracia también, porque cada uno de ustedes es distinto. Pero eso, se lo recomendaría. Volvamos. Diego Barrera. Sí, aquí el Diego Barrera genera una valorización de líneas que me parece errada, porque lo que se valoriza no es el elemento principal, ¿no? Que pareciera ser como, digamos, nuestro cuerpo del medio, ¿no? Desde el cual nosotros le añadimos los objetos hacia arriba, sino que lo que se pone en negrita es
los objetos que se ven más cerca. Entonces, si nosotros vemos la elevación esta, desde mi planta, yo comprendo que este rectángulo, este paralelepípedo, está más cerca de nuestro punto de vista aquí que este. Por lo tanto, este tendría que tener una valorización más delgada que este, y este tendría que tener una valorización más gruesa. Y después de eso veo que este objeto está más atrás aún. Este es el más atrás. Entonces este tendría que tener una valorización mucho más delgada que incluso lo que ocurre arriba y que incluso lo que ocurre acá al lado. O sea, uno podría incluso tener en los tiralíneas desde el 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, y podríais tener todos los grosores. Y cada uno de esos elementos tendría un grosor distinto de línea. Precisamente porque lo que más cerca que se pide está más grueso y lo que está más lejos se ve más delgado. Yo les sugiero 3 nomás, lo que les decía, 03, 05 y 07, y con eso. Y de nuevo, a criterio de ustedes, si es que un profe sabe que yo una vez probé el 02 y lo encontré mucho mejor que el 01, y allá ustedes. Mi sugerencia es 03, 05, 07. Eso. Y me da la impresión de que este cubo está como dibujado en el computador, no sé. Pero aún así, cualquier cuestión que sea referida como dibujada media como desde el computador, en este curso no nos sirve. Aquí todo tiene que ser a mano. Precisamente porque tiene que estar usted lidiar con el dibujo a mano. Es algo que en primer año se exige como arquitecto. No tenemos que lidiar con encontrarnos con un papel. Así que eso sería como recomendación. No evitar el dibujar a mano. No lo eviten, porque después esa cuestión les persigue el resto de la vida. Dibujen a mano. Eso. Lo grueso en las líneas es lo que está cerca. Lo delgado es lo que está atrás. Se aplica en los planos y en los croquis, como les dije. Y en este ejercicio. Bien. Creo que eso es lo que se ve hasta ahora. Hay avances, creo que hay gente que está lidiando re bien con el dibujo tridimensional. A ellos solamente les recomendaría que observen bien el objeto que tienen al frente. Y es más, dibujar las cuestiones de memoria, esa cuestión les ¿cómo se llama? el uso de sombra les acuse. Ahí la sombra es súper acusete para eso. Perspectiva 3 puntos, se la recomiendo. Les digo, existe la perspectiva de 1 punto, la de 2 puntos, la de 3 puntos y la de 4 puntos. Eso es como ya para más personas que estén interesadas en la ilustración. Nosotros como tal, el ejercicio es que ustedes desde el objeto observen y busquen esas proyecciones de línea. Eso me interesa, lo que vimos en el primer caso, ¿no? El de la chiquilla que tenía muchas líneas que no llegaban a ningún lado, pero como que te está acusando que para allá está el punto. Esa búsqueda me parece súper interesante que hagan, porque ahí se genera una mayor comprensión de realmente cómo es lo que estamos observando. Ahí realmente entraríamos en un lugar de dejar de confiar tanto en el cerebro y confiamos más en el ojo. Ya sabemos de que esta línea remata en un punto, esta línea remata en un punto en el otro eje, estas líneas rematan en un punto en un tercer eje, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, después googleé en perspectiva 4 puntos, qué es lo que pasa en eso. El Diego Barrera. Veamos lo que están viendo. Ya me lo envió inclinado y creo que el comentario es súper parecido a lo que le dije a la otra persona que estaba dibujando algo sin perspectiva, ¿no? Este es un dibujo isométrico. Este es un dibujo que ninguna línea remata en un punto de fuga. Ese punto de fuga, esa definición, viene desde la observación, chiquillos, desde la observación. No pueden interpretar el objeto y dibujarlo sin perspectiva. Tienen que dibujarlo con la perspectiva. Lidian con esa cuestión. Yo tengo acá una caja, no tengo acá un libro, perdón, y si lo veo, se observan esas líneas de proyección que van hacia allá. Un poco distorsionadas con los dos ojos también, ¿cierto? Bueno, ahí también es otro tema. Pero ahí uno alcanza a percibir que se generan esas líneas que buscan converger, ¿no? El ejercicio que se les pide es que ustedes lidien con esa cuestión. Busquen dónde están esas líneas, cuáles son esas líneas que se ven paralelas en la realidad, pero que en el dibujo y en la interpretación y en la manera de nosotros percibir la realidad generan y buscan ese punto de fuga. Así que ese sería mi comentario ahí. Y desde ahí la sombra. Así que eso. ¿Dudas? ¿Se entiende o no? Creo que es un ejercicio bonito porque o sea, todos sabemos esto. Yo cada una de las cuestiones que digo, todos las sabemos y todos las hemos experimentado. Nosotros todos hemos visto cosas, todos hemos mirado cosas, pero ahora el ejercicio es más observar las cosas, es más detenerse a darse cuenta de cuestiones, de hacerse cargo de lo obvio. ¿Dudas?
No, profe. Al menos yo no. Bacán, bacán. Bien, si no hay más dudas, dejo la clase hasta acá. El resto de la clase es para que sigan trabajando. Me interesa que lleguen buenos trabajos, chiquillos. Así que dibujen bien, lidien con el tiralínea, observen el objeto, analícenlo, vean dónde van esos puntos de fuga, que insisto, ahí está la clave para entender el de la perspectiva. Las elevaciones y las plantas, ubíquenlas bien, y la línea más gruesa es la línea más cercana. La línea más delgada es la línea más que se ve más lejos. Esa cuestión ténganla como casi tatúensela. Y eso, el ejercicio creo que es relativamente sencillo, pero requiere mucho de observación de ustedes y mucho de interpretación. Ahí es donde está lo complejo. No se asusten, les va a salir bien. Y si no hay más dudas, bueno, y si alguien tiene, me la puede enviar al correo, sin ningún problema. Sería. Nos vemos, chiquillos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe.